Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto compartir esta noche con ustedes. Y bueno, les doy la bienvenida a la tercera clase de Restauración 2. No sin antes pedirles que oremos, por supuesto, pero también que adoremos al Señor y que lo pongamos a Él en el lugar que Él merece. Es el primer lugar, es el lugar más alto en nuestro corazón y en nuestra vida. Le invito a que oremos juntos en esta noche. Señor, gracias por la oportunidad de reunirnos una vez más con nuestros hermanos y pedimos humildemente que se haga tu obra en nosotros a través de esta clase, pero Señor, también a través de los grupos pequeños y de la meditación, que nosotros procesemos de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la cruz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Oh, cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Oh. Queremos amarte, Señor. Queremos adorarte. Queremos darte a ti todo el reconocimiento, la gloria y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien. Entonces vamos a entrar en materia. La clase que nos corresponde el día de hoy es la clase número 3. Si ustedes son tan amables, me acompañan a la página 20 de nuestros libros. El tema son las maldiciones. Las maldiciones. Comenzamos con el Salmo 91, versículos 5 y 6, que dice así: no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 5 al 6. Cuando hablamos de maldiciones, obviamente el término nos escandaliza, el término puede asustarnos un poco.
Pero en realidad nosotros podemos ver que el poder de la maldición jamás será superior al poder de la gracia que está en Cristo Jesús. Sin embargo, sí es importante entender que hay algunas de nuestras conductas o conductas de nuestra familia que sí o sí nos han de haber afectado de alguna manera. Ese es el camino que queremos recorrer en esta noche a través del material. Libres del poder de las maldiciones, dice el material. El tema de las bendiciones y las maldiciones es muy abundante en la Biblia. Más de 410 veces se menciona la palabra bendición y 230 la maldición. Casi que la mitad, ¿no es cierto? La voluntad de Dios buena y agradable para sus hijos es la bendición. Muy importante remarcar esto. En Jesucristo tenemos la promesa de ser salvos de la maldición de la ley y de ser bendecidos. Sin embargo, es por la fe que se alcanzan todas sus promesas y no automáticamente por el hecho de ser ya cristianos. Hay cosas de nuestro pasado que deben resolverse con honestidad ante Dios para ser libre de todo juicio o maldición y solo la sangre de Cristo tiene el poder de redimirnos. La bendición, por lo tanto, es la voluntad de Dios. Eso lo afirma Génesis 1, 27, 28. Creó pues Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo. ¿De dónde viene la bendición? Bueno, del Padre. Dios nos bendice, ¿cierto? Sean fecundos, y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. De acuerdo a este pasaje, la bendición de Dios implica tres aspectos básicamente. Tener vida, creados por Dios, ser sus representantes y tener su imagen. Somos creados a la imagen de Dios. La imagen de Dios es una bendición implícita. Segundo, ser fecundos, crecer, fructificar, multiplicarse. Esta es la rara capacidad que tienen los seres humanos, ¿no? No solamente por el término de multiplicarse teniendo hijos, sino también porque el hombre puede lograr a través de su trabajo, de su esfuerzo, multiplicar las ganancias, multiplicar los productos. Esa es una bendición que tenemos de parte de Dios. Y tercero, tener dominio, ser cabeza, tomar decisiones, ¿cierto? Dios nos dio un libre albedrío y nosotros podemos tener dominio sobre esta tierra. Esa era su voluntad inicial y es la voluntad que Él quiere reivindicar a través de la obra de Cristo Jesús. Donde está la bendición de Dios siempre hay vida. Crecimiento, multiplicación, autoridad, fuerza, libertad, capacidad de dirigir. Todo lo contrario es sinónimo de maldición, muerte, estancamiento, decrecimiento, esterilidad, escasez, ruina, esclavitud y tormento. La bendición tiene que ver con obedecer a Dios y ser representantes de su santidad. Entonces, obediencia es un aspecto tremendamente importante en cuanto a la bendición. La maldición, por el contrario, tiene que ver con desobedecer a Dios. La desobediencia fue el aspecto que abrió la puerta para que el pecado viniera y trajera maldición sobre la creación, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la manera como ejecutaban sus roles. La maldición, por el contrario, tiene que ver con desobedecer a Dios y entrar en rebeldía del diablo. La primera maldición vino cuando Adán y Eva oyeron a la serpiente y desobedecieron a Dios. Génesis 3, 14 al 19. Eva tendría dolor en sus relaciones más significativas, sus hijos y su esposo. Adán tendría dolor en su actividad más significativa, su trabajo y su productividad. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere cuando Dios dice, y tendrás dolor en tus preñeces, y el deseo de tu marido será sobre ti. Las relaciones que pueden tornarse más conflictivas en el caso de una mujer, pues es la relación con su esposo, la relación con sus hijos. Y esto no tiene que ver con el plan de Dios para su vida, sino tiene que ver con nuestra naturaleza caída. Y es ahí donde necesitamos la redención de Dios en nuestras vidas. Caín, al ser maldecido por asesinar a su hermano, tuvo que vivir en la tierra de Nod, errante, sin paz ni sosiego y lleno de temores por el resto de su vida. Ahora bien, la bendición no implica estar libre de toda dificultad o prueba en la vida. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y fue probado por el diablo. Hace parte de la vida con Dios pasar por estos desiertos. Pero lo que no hace parte es quedarse a vivir allí. Quedarse a vivir en el desierto es una maldición, sin lugar a dudas. Tenemos que salir de ahí, entender el desierto como una etapa,
una etapa en la vida del creyente, una etapa en la que somos probados, en la que Dios trabaja en áreas de nuestra vida, pero en la cual no podemos permanecer por mucho tiempo. Un desierto prolongado es síntoma de maldición. Entonces vamos a ver 7 indicaciones de una maldición. ¿Qué es lo que ocurre cuando encontramos que en la vida de una persona, de una familia, hay maldición? La presencia de uno o dos de los problemas que a continuación se registran no son necesariamente suficientes para establecer si hay o no una maldición, pero cuando varios de estos problemas se presentan o cuando cualquiera de ellos se presentan, se repite, la probabilidad es grande. Entonces podemos entender que hay algunos de estos patrones de conducta o de estas situaciones que vamos a describir a continuación que se presentan en una familia. Debemos prestarle atención. Son como voces de alerta, voces de alarma que nos indican que probablemente hay algo de esto al interior de nuestra casa o de nuestras vidas. 1. Colapso mental o emocional. Colapso mental o emocional, un tormento emocional que afecta el corazón y la mente. Las palabras que usa la Biblia son locura, temor, desesperación, confusión mental, sin reposo ni paz, tristeza profunda, depresión. Esto pues lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, versículos 28, 34, 65 y 66 que dicen así: el Señor te afligirá con locura, con ceguera y gran confusión, y con confusión de la mente, y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. No tendrás tranquilidad ni habrá reposo para la planta de tu pie. Allí te dará el Señor corazón tembloroso, decaimiento de ojos y desesperación del alma. Vivirás en constante suspenso, estarás temeroso de noche y de día. ¿Lo han experimentado alguna vez? ¿Han experimentado este tipo de situaciones? Ahora, no todas las enfermedades mentales son un indicativo de que estamos bajo maldición, ¿no es cierto? Las enfermedades mentales son igual que las enfermedades coronarias, es decir, del corazón, o las enfermedades del sistema digestivo. Son enfermedades, son situaciones que el ser humano experimenta básicamente porque somos limitados, porque tenemos esta condición de ser finitos. Nuestro cuerpo tiene un principio, tiene una plenitud y tiene un final. Y hay momentos donde nuestros cuerpos se enferman gravemente. Parte de nuestro cuerpo es el sistema neuronal o neurológico, pero también la manera como se comporta nuestro cerebro, ¿no es cierto? Y a veces nos enfermamos en esta área del cuerpo también. No toda esta sintomatología o estas enfermedades indican que haya maldición. Puede ser simplemente un tema de salud. Jesús dijo que la enfermedad venía a causa del pecado, pero también podía venir a causa de que Dios quería glorificarse en la vida de esa persona. No pecaron ni ni sus padres. ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces, algunas personas están sufriendo una enfermedad mental y no necesariamente están bajo maldición. Por supuesto que debemos orar por ellas, por supuesto que debemos pedir por ellas, pero no necesariamente podemos atribuírselo a que hay maldición en su vida. Hemos cometido muchos errores en ese sentido y generalmente los cristianos podemos llegar a rayar el límite de ser mal pensados y pensar como los discípulos. Los discípulos ya empezaron a juzgar al hombre que estaba ahí, a decir: maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús nos sacó del error diciéndole: no, ni él ni sus padres. Esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Entonces, no juzguemos a priori y entendamos que para llegar a esta conclusión debemos caminar un trecho, un camino con el Espíritu Santo, quien nos va a guiar a entender si esto es o no una maldición. Bueno, segunda situación que podemos, o indicación que podemos encontrar que nos revele que hay una maldición, es enfermedad hereditaria o maligna. A veces el abuelo murió de cáncer, el papá murió de cáncer, el hijo murió de cáncer, el nieto también muere de cáncer. Y ahí obviamente pues hay una repetición de una enfermedad que puede ser también por causas naturales, pero que puede ser también una maldición generacional. Algo que viene desde mucho antes, decisiones que tomaron algunas personas en el pasado y que obviamente nos afectan a nosotros. Así como el pecado se manifiesta en la vida de personas, el pecado generacional, hay padres que fueron adúlteros, abuelos que fueron adúlteros, el hijo y el nieto también heredan esa conducta y cada uno es responsable de esta conducta. También hay un ADN en cuanto a la maldición que se nos puede transmitir.
No toda forma de enfermedad es el resultado de una maldición, lo he explicado yo ahorita, pero en estos pasajes de la Biblia hay palabras claves que pueden advertir de su presencia maligna, incurable, duradera, mortal. Deuteronomio 28, 21, 27 y 59. El Señor hará que se te pegue la peste hasta acabar contigo en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. El Señor te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación. El Señor te afligirá con sarpullido de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de los que no puede ser sanado. Aumentará el Señor asombrosamente tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas graves y crónicas, enfermedades malignas y crónicas. Por supuesto, esto está en el contexto del pueblo de Israel. Dios haciéndole una advertencia al pueblo de Israel de que si incurrían nuevamente en idolatrías y en desobediencia, pues todas estas cosas iban a venir sobre ellos. Estas cosas, por supuesto, pueden manifestarse en nosotros también. La desobediencia, que es una forma de pecado, puede abrir la puerta para que este tipo de situaciones vengan a nuestra casa, a nuestras vidas, y debemos cuidarnos de esto. Tercero, esterilidad o tendencia a abortar. La tendencia a abortar o la incapacidad de concebir es lo contrario a la vida y a la capacidad de reproducirse que da la bendición. Deuteronomio 28:8 dice: maldito serán el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. Por supuesto, esto puede ser algo que genere mucha culpa en algunas personas que sufren abortos espontáneos y demás, pero una vez más quiero recalcar con todo el amor y la misericordia que no todo lo que sucede en nuestras vidas tiene como causa una maldición generacional. Sí, a veces son situaciones físicas, a veces son situaciones emocionales que producen estas consecuencias, pero no debemos descartar que esto se deba también a un tema espiritual muy marcado. Cuarto, desintegración del hogar. Uno ve familias que la mayoría de los integrantes de esas familias se divorcian. Sí, mi familia es un caso muy, muy especial en cuanto a eso. La mayoría de las personas que se casaron, algunos a muy temprana edad, otros ya cuando eran personas maduras, hoy en día sus matrimonios no funcionan. Ya sea porque se separaron completamente o porque simplemente pues viven con la persona, pero el matrimonio no va ni para adelante ni para atrás, está en un estancamiento total. Sí, uno puede identificar que aquí hay algo que no está creciendo de la manera correcta, que hay algo que obstaculiza el que estas familias como la mía puedan tener relaciones matrimoniales sanas y adecuadas. Divorcio, separación, abandono de hijos, adulterio. Deuteronomio 28, 30, 32 dice: te desposarás con una mujer y otro hombre dominará con ella. Edificarás una casa y no la habitarás. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y se desesperarán por ellos todo el día, pero tu mano no podrá hacer nada. El fruto de tu tierra y de toda tu labor lo comerá un pueblo que no has conocido. Entonces, problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas entre esposos, problemas en el desarrollo natural de una familia tal y como Dios la concibió. Debemos tener en cuenta estos síntomas para analizar, para discernir, para preguntarle al Señor, para consultar con gente madura en la fe si esto es a causa de algo que está sin resolver, de un cabo suelto en el pasado o en nuestras decisiones, una puerta abierta a nivel espiritual que nosotros permitimos. Quinto, fracaso financiero. No ser prosperado, fracasar en lo que se emprende, pobreza crónica, esclavitud de deudas. Deuteronomio 28, versículos 17, 29, 42 y 44 dicen: maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. No tendrás éxito en tus caminos, todos los días serás oprimido y robado sin que haya quien te libre. Esto es terrible, este es un panorama realmente desolador. Entonces, las crisis financieras pueden ser también, no todas, pero pueden ser también un indicativo de que hay maldición en nuestra vida, en nuestras finanzas, en la manera como desarrollamos los negocios. Sexto, accidentes frecuentes. ¿Le ha pasado que uno ve en ciertas personas que constantemente se están cayendo, que constantemente tienen un desperfecto mecánico, que hay un montón de situaciones trágicas en su vida o en la vida de esa familia? Bueno, probablemente esto se deba a algo, a una puerta espiritual abierta que no se ha cerrado y que necesitamos realmente cerrar en el nombre de Jesús para que eso pueda
pasar de ser una maldición a ser una bendición de parte de Dios. Accidentes extraños o propensión a sufrirlos, por ejemplo, fracturas sin sentido, recibir un golpe de una piedra accidentalmente, un error médico en una cirugía. El versículo 37 de Deuteronomio dice: y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. La siguiente es, número 7, suicidio o muertes prematuras. Suicidio o muertes prematuras. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguiré y te alcanzarán hasta que perezcas. Todo esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Guarda tus estatutos y tus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien y a ti y a tus hijos después de ti. Deuteronomio 4:40, dice el Señor. Una característica común de una bendición o maldición es que rara vez se limitan a un individuo. Por lo general, la maldición afecta a su familia o a su entorno y tiene aún el poder de alcanzar a otras generaciones. El mal puede llegar a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay algunas citas ahí que lo confirman. Toda persona tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. En total 30 personas en 4 generaciones. Las bendiciones en cambio alcanzan hasta 1000 generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Y podemos ver también Primera Crónicas 16:15. Entonces, este es el panorama. Estos son algunos de los indicativos, de las evidencias de que puede existir rastros de maldición en nuestra vida. Maldición a causa de la desobediencia. Ahora, pecados que ocasionan las maldiciones. Vamos a mirarlos también. El Proverbio 26:2 señala que la maldición nunca vendrá sin una causa. Y hay varias causas registradas en la Biblia que desencadenan una maldición. La causa básica que ocasiona el juicio de Dios es la desobediencia. Esto es clave. Si hay desobediencia en nuestras vidas, la desobediencia es como dejar una puerta abierta en la noche o una ventana abierta en la noche. Usted deja esa ventana abierta y en medio de la seguridad que podemos vivir en el barrio donde vivimos o en el lugar donde vivimos, es una oportunidad para aquellos que están pensando constantemente cómo entrarse a tu casa y cómo robarte, ¿cierto? Ahora, ¿qué sensación tienes tú cuando te despiertas en la noche y recuerdas que la puerta se te quedó entreabierta? En muchas ocasiones yo he dejado, lamentablemente, por descuido, las llaves de la casa por fuera de la puerta, por error, porque uno llega con paquetes y mete las llaves y cuando se entra no las vuelve, no recuerda que las dejó pegadas. Y qué terrible que es desasosiego. Yo he tenido que cambiar las guardas de la puerta en varias ocasiones porque esto me produce verdadera desazón, me inquieta mucho. ¿Sí? Ahora imagínese que una puerta queda abierta. Bueno, a nivel espiritual, nosotros también dejamos puertas abiertas y esas puertas abiertas tienen que ver con la desobediencia. ¿Sí? ¿Qué puertas abiertas he dejado yo? ¿Sí? A nivel espiritual, a nivel sexual, a nivel financiero. En fin, vamos a revisar cada una de estas. Deuteronomio 28:15 dice: pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Como la desobediencia toma muchas formas, Deuteronomio 27 muestra la causa específica de muchas maldiciones. Dios ordenó a Israel que cuando cruzaran el Jordán para entrar en la tierra prometida, 6 tribus deberían situarse en el monte Gerizim para proclamar bendiciones y las otras 6 tribus en el monte Ebal para declarar la maldición. En total se pronunciaron 12 maldiciones con sus causas. Veamos entonces algunos pecados que las ocasionan. Número 1, la idolatría. Todos fuimos enseñados a través de la iglesia tradicional a alguna forma de idolatría, ¿no es cierto? Está la idolatría tradicional, que es simplemente poner un monacho, ponerle velas, ya sea de madera o sea de yeso, o sea de cualquier tipo, puede ser incluso de oro. Pero la Biblia dice que no nos haremos imagen, no las adoraremos, no nos arrodillaremos delante de ellas. Pero hay otro tipo de idolatría, ¿cierto? Todo lo que está en nuestro corazón, ocupando el trono de Dios, es un ídolo. Y a veces la idolatría se torna sobre nuestros hijos. A veces la idolatría se torna sobre nuestro cónyuge. A veces la idolatría se va hacia el lado
del orgullo que tengo yo por tener un determinado apellido, por tener una determinada posición social. En fin, pueden ser muchas las formas de idolatría. Vamos a ver qué nos dice aquí el material. Y Dios habló todas estas cosas diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿cierto? Entonces, así dice el Señor: beneficios de la obediencia y pues maldiciones de la desobediencia. La principal forma de desobediencia a los mandatos de Dios que provoca una maldición es violentar el primer y segundo mandamiento, la idolatría. Tener algún Dios fuera del Dios de la Biblia. El segundo mandamiento declara que cualquier forma de imagen o escultura que sea objeto de culto o reverencia también trae el juicio de Dios. Aquí se incluye tener objetos en la casa que estén bajo maldición, figuras de dioses falsos o amuletos, talismanes, imágenes religiosas de culto. A veces nosotros heredamos ciertos reliquias familiares, anillos, pulseras, cadenas, y estos fueron consagrados a cualquiera de los miles de santos que hay, y en realidad pues a quién están dedicados, han muerto, ¿no es cierto? A veces hemos heredado algunas reliquias también familiares que conservamos con mucho amor, y resulta que esas reliquias fueron utilizadas para brujería o para hechicería por el abuelo, el tatarabuelo, el tío, que abrió una puerta y que nosotros conservamos en nuestra casa, ¿sí? Debemos pedirle discernimiento a Dios para que nada de eso se convierta en un ídolo en nuestra vida. Deuteronomio 7, 25, 26 dice: quemarás en el fuego las imágenes de sus dioses, no codiciarás la plata y el oro que estén sobre ellas, ni los tomarás para ti, para que no caigas en la trampa por eso. Ello es abominación al Señor tu Dios. No meterás en tu casa ninguna cosa abominable, para que no seas anatema juntamente con ella. La detestarás del todo y la abominarás porque es anatema. En esto hay que tener mucho cuidado y ser muy sensibles y muy prudentes, porque a veces nos puede ocurrir que vivimos en una casa con gente de nuestra familia, pero que no necesariamente conocen del Evangelio. Y entonces nosotros llegamos a la casa teniendo este conocimiento, terminamos hoy la clase, tipo 7:30, 7:20, y entonces salimos después del grupo pequeño y vamos y le rompemos la Virgen de Guadalupe o de Chinquiquirá a la abuelita o a la mamá porque queremos hacer limpia la casa. Tengamos mucho cuidado con eso. Sí, porque una cosa es que yo sea consciente de esa realidad y que yo empiece a trabajar desde el punto de vista de limpiar mi vida, pero ya invadir ese terreno y coger y quemarle o romperle la Virgen a la abuelita no es el camino, ¿sí? Es importante que nosotros podamos tenerlo muy, muy claro, que empieza por nosotros, pero que no podemos imponérselo a los demás. Hay que orar por nuestra familia. ¿Está bien? Bueno, muy bien. El segundo punto es ocultismo. Entonces hablamos de idolatría y luego ocultismo, que es una variación parecida a esto. El ocultismo es una forma también de idolatría, ¿no es cierto? Es buscar información espiritual acerca del pasado, del presente, del futuro, beneficios espirituales en una fuente que no es Dios. Entonces las brujas, los hechiceros, etcétera, etcétera. La violación al primer mandamiento incluye también el pecado de ocultismo, adorar a falsos dioses con tal y acceder así a sus favores, ¿cierto? En este caso, cualquier cosa que nosotros busquemos que no sea la voluntad de Dios, pues obviamente es el enemigo. El enemigo tratando de parecer ángel de luz, que nos quiere hacer un favor, que nos quiere guiar, cuando en realidad quiere pervertir el derecho de Dios. Deuteronomio 18, 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago ni exorcista, perdón, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni que consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echa delante de ti. Esto no es un juego, mano. No hay magia blanca tampoco.
Sí, el leerse el hacerse leer las cartas, el leer el cuncho del tinto, el leer el chocolate, el leer el cigarrillo, el buscar en el horóscopo la guía que solamente Dios te puede dar, pues realmente es una forma de ocultismo. Es una forma de ocultismo. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré entre su pueblo. Levítico 26. Bueno, entonces vamos a ver, tenemos aquí una lista muy interesante que no lo incluye todo, pero incluye muchas de las cosas que la gente puede entender como una fuerza alternativa cuando realmente se trata de ocultismo. Es una manifestación del mundo oculto. Levantar objetos con la mente, toque sanador, brujería, astrología, espiritismo, oír voces, adivinación, horóscopo, adivinación, augurios, lectura de las manos, amuletos, cristales, drogas alucinógenas, símbolos diabólicos, símbolos de buena suerte, ouija, fetiches, talismanes, hipnosis, acupuntura, proyección astral, levitación, control mental, telepatía, libros de las prácticas mágicas, invocaciones y pactos. Yo le agregaría aquí también la práctica, por ejemplo, del yoga. El yoga es un ejercicio de relajación y de respiración básicamente que logra que las personas puedan relajar ciertas partes de su cuerpo, y como ejercicio podría ser bastante útil, pero en últimas nosotros debemos entender el trasfondo de estas cosas. El yoga inicialmente fue utilizado para adorar a dioses de Oriente, a dioses que en otras palabras son demonios, y estas posturas, estas posiciones, igual que el tai chi, o algunas expresiones del karate, de las artes marciales orientales, pues lo que redundan es precisamente en filosofías orientales que tienen un trasfondo demoníaco, un trasfondo de adoración. Entonces, cualquiera de estas prácticas hay que mirarlas con mucho detenimiento. En cuanto al espiritismo, pues nosotros venimos de una sociedad espiritista, donde la gente le reza al abuelito, le reza a la abuelita muerta y piensan que le responde. Ahora, obviamente, pues en el mundo espiritual, Satanás conoce a la gente que se murió y puede hacer imitaciones de esa gente que nosotros amamos y conocimos, pero la Biblia dice que está escrito que para el hombre que muera una sola vez y luego el juicio. Es decir, los que mueren no tienen contacto con nosotros nunca más. Entonces, tengámoslo en cuenta. Todo esto es un tema muy amplio. Obviamente en este tiempo no voy a poder dar todas las pautas y meterme con cada uno de estos puntos, pero si ustedes tienen dudas pueden hacerlas a mi número de WhatsApp. Creo que la mayoría de ustedes lo tienen, o pueden preguntarle a su facilitador de grupo. Bueno, tercero, no respetar a los padres. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, dirá todo el pueblo, amén. Esto es un asunto delicado, mis hermanos. Efesios 6, 2, 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tenga en cuenta que es posible honrar a los padres sin tener que estar de acuerdo con ellos en todo. Honrar es respetar, y el de violentar ese respeto impide que le vaya bien en su vida y que tenga una vida saludable y duradera, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, cuando honramos a nuestros padres hay una bendición que viene del Señor, no solamente en cuanto a una vida larga, sino en cuanto también la honra y el respeto de nuestros hijos. Cuando nosotros somos padres nos hacemos conscientes de lo duro que la pasaron nuestros viejos con nosotros, de la rebeldía que tuvieron que soportar, de los trasnochos, de los insomnios, y podemos ver reflejada nuestra actitud en el pasado, si fuimos rebeldes, si fuimos un verdadero dolor de cabeza, en la manera también como nos toca enfrentar la situación con nuestros hijos. Cuarto, opresión al débil. La injusticia contra el indefenso, el pobre, el débil. En la Biblia las personas más desamparadas eran los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y dice la palabra de Dios, maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. El ciego pues obviamente es una persona débil, no se podía valer por sí mismo. Hoy en día parece que viviéramos en la ley de la selva, la ley del más fuerte. El más fuerte se impone. Y no es así, mis hermanos. Un verdadero cristiano siempre se pone del lado del débil para defenderlo, para sacar la cara por él, para poder llevar a la justicia a estas personas. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 27, 18 al 19. Quinto,
relaciones sexuales ilícitas. También esto es importante. Hoy en día parece ser que la sexualidad simplemente es un accesorio y que sirve solamente para darle rienda suelta a nuestros placeres básicos, cuando realmente la sexualidad tiene un marco normativo, un marco de protección que Dios delimitó, y es el marco del matrimonio. Cuando violentamos ese marco, cuando hacemos menos el concepto de las relaciones sexuales, lo ponemos básicamente como un acto puramente físico, pues obviamente se abre la puerta de la maldición para nuestras vidas. En la vida de David y de su familia, nosotros podemos ver esta maldición. David era un hombre promiscuo, tuvo muchas mujeres con las cuales tuvo muchos hijos, y para acabar de completar se metía con mujeres que no eran las suyas. Las suyas. Dios nunca aprobó de ninguna manera, aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios no aprobó que David tuviera tantas mujeres. Prueba de esto es que David tuerce su corazón en algún punto y se olvida del Señor y empieza a satisfacerse a sí mismo. Censa al pueblo, mata a Urías el Eteo, se acuesta con su mujer. Bueno, en fin, un total desastre. Esto luego más adelante ve ese mismo desenfreno sexual, lo ve en la vida de su hijo Adonías, que va y se acuesta con Tamar y se causa una tragedia familiar, porque Absalón viene y venga la honra de su hermana, y luego Absalón también viene y le da golpe de estado a David, y la prueba de su poder fue acostarse con las mujeres de David a los ojos de todo el mundo, promiscuidad tras promiscuidad. Era una cosa terrible, y es un tema que David no solucionó sino hasta el final, cuando ya Absalón muere. David lo resuelve, dice que sacó a todas las mujeres de su casa, no tuvo más relaciones con esas mujeres, porque entendió que eso había traído una tremenda maldición a su casa, a su familia y a su vida, por supuesto. Maldito el que se acostara con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquiera bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. 1 Corintios 6:16 lo describe así: ¿o no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces las personas que se acuestan con el uno y con el otro y parece que no hay ningún problema, deben entender que en las relaciones sexuales no está implícita solamente nuestra genitalidad. Es nuestro cuerpo, es nuestra alma, y por supuesto que es nuestro espíritu el que está incluido en esta expresión maravillosa que Dios nos dio. Sexto, maldecir a Israel. Este es un asunto muy delicado, es el pueblo de Dios. Sean malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Génesis 12, 3, 27, 29, Números 24, 9. Bueno, la nación el pueblo de Dios, el pueblo originalmente escogido por Dios, tiene el sello de Dios. Y la Biblia dice que maldito sea el que pronuncie maldición. Ustedes recuerdan mucho el episodio con el presidente Chávez maldiciendo por televisión a nivel mundial al pueblo de Israel. No pasaron muchos años después y su vida comenzó a ir hacia atrás. Un desastre como gobernante, un desastre como líder de su casa. La mujer que tenía a su lado se le fue porque la maltrataba. La nación que gobernaba lo repudiaba después de que lo amaba frenéticamente. Y por último, pues termina con una enfermedad terrible. ¿Sí? ¿De dónde vino eso? Bueno, la bendición de Dios está sobre aquellos que bendicen a su pueblo, el pueblo de Israel. Pero maldecir a Israel no quiere decir que Israel todo lo haga bien y que no podamos censurar algunas de las prácticas de Israel, no. O del pueblo de Israel. Nosotros podemos decir eso no está bien, pero otra cosa es maldecir, como lo hizo el presidente Chávez. Séptimo, robar a Dios. Entonces tenemos aquí un texto, Malaquías 3, 8 al 10, que lo dice claramente. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación entera, me ha robado. Traigan todo el diezmo al tesoro y hay alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, robar a Dios no es otra cosa que desobedecerlo, ¿sí? El diezmo no es un
no es un impuesto que nosotros pagamos. El diezmo en realidad es un acto de adoración. Y cuando nosotros le robamos el diezmo a Dios, le estamos quitando la adoración a Él. Es una expresión de nuestra adoración a Él. Ahora, ¿qué es lo que más a una persona le duele soltar, desprenderse? Pues obviamente el dinero. El dinero, ¿por qué? Porque el dinero fácilmente se convierte en nuestro ídolo. El diezmo es una oportunidad, el ofrendar, el ser generoso con las personas, con la obra del Señor. Es una tremenda oportunidad para darle golpe de estado a ese ídolo del corazón. Entonces pensémoslo de esta manera. No robemos más a Dios. Octavo, por palabras o figuras de autoridad. Dios dijo que el esposo es la cabeza de su esposa. 1 Corintios 11:3 lo dice. Por tanto, cualquier palabra que Él pronuncie sobre ella o sus hijos tiene un poder especial. El poder de las palabras de los padres, por ejemplo. Nuestros padres tal vez dijeron cosas terribles de nosotros en un momento de rabia. Qué triste que es cuando a uno se le salta la piedra y uno le dice, es que tú eres un bobo, eres un estúpido, o eres cualquier calificativo que hayamos podido usar en un momento de rabia. Y eso marca el corazón de un hijo, marca el corazón de una persona sobre la cual tenemos autoridad. Nosotros como pastores debemos tener mucho cuidado, porque los pastores hemos herido a mucha gente con la manera como hablamos, la manera como decimos, las expresiones que tenemos pueden ser una bendición o una maldición para la gente. Padres, palabras contra la honra, la habilidad o el futuro del hijo. Profesores, palabras de descalificación, de burla o deshonra. Líderes religiosos, palabras para que no prospere por haberse salido de la iglesia. Eso lo hemos visto tristemente. Brujos y hechiceros, conjuros o rezos como los que quiso hacer Balaam. Ustedes recuerdan el profeta que fue contratado por un rey para maldecir a Israel. Autoimpuestas, palabras que hemos pronunciado contra nosotros mismos. A veces nosotros hemos hecho falsas profecías contra nuestra vida. Cosas tan sencillas como yo no puedo, no soy capaz, yo no sé, Dios se equivocó conmigo, yo no tengo talentos, no tengo dones, yo soy un accidente de la vida. En fin, todo eso puede ser una maldición para nosotros. Una puerta que se abre, se abrió a través de las palabras y vienen a causarnos un tremendo daño. ¿Cómo romper las maldiciones? Estamos en la página número 27. ¿Estamos ubicados? Ok. ¿Cómo romper las maldiciones? El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. Esto es muy importante entenderlo. No hay maldición tan poderosa que el sacrificio de Jesús en la cruz no pueda quitar, limpiar, romper. Para salvarnos de todo pecado. Lo que ocurrió allí fue un intercambio divino. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Toda esa maldición en nuestras vidas, venga de la fuente que venga, fue puesta en los hombros de Jesús. Ya no tenemos que llevarla nosotros. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesús fue hecho pecado por nuestros pecados y nosotros fuimos hechos justos por su justicia. Qué maravilloso intercambio, ¿no es cierto? Ya no tenemos que vivir bajo maldición, porque Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario para que nosotros recibiéramos la bendición de papá. Siga estos pasos. Vamos a mirar estos 5 pasos para romper la maldición. Número 1, como es obvio, coloque su fe en Cristo y confiese audiblemente que cree en el sacrificio que Él hizo por usted. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es el primer paso. Sin pasar por ahí no podemos hacer nada, absolutamente nada. Por ahí comenzamos, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, aceptando su obra salvífica, redentora, la limpieza que Él trae sobre nuestras vidas. 2, arrepiéntase específicamente de sus pecados. Entonces, si usted se identifica con alguno de estos ítems que acabamos de mencionar, que abren las puertas a la maldición y al pecado, arrepiéntase. Señor, te pido que me laves con tu sangre preciosa. Reconozco que algunas de estas cosas las hice con total conciencia, otras no, Señor, por desconocimiento, por lo que sea, pero yo necesito tu perdón. Dame un arrepentimiento genuino para apartarme y no hacerlo nunca más. Renuncie específicamente a su rebelión y pronuncie con sus labios su arrepentimiento. Declare que se somete definitivamente a Jesucristo como Señor de su vida.
Tercero, suplique el perdón de sus pecados. Confiese cada uno de sus pecados y pida el perdón de Dios. Pida también que sea quitado de usted cualquier influencia maléfica por el pecado de sus antepasados hasta la tercera y cuarta generación. Todo lo que tal vez tengamos memoria. Algunos de nosotros tal vez no alcanzamos a ver ciertas cosas de nuestros abuelos, pero una conversación con mamá, con papá, con algún abuelo nos va a aclarar el panorama. Y vamos a entender que hay pecados que se repiten en nosotros como familia y que necesitamos comenzar a restaurar, a entregar en las manos del Señor. ¿Sí? Esto no es por chismerío santo, no es por averiguar el pasado de nuestra familia. Esto es por sanar, porque se rompa, se quebrante el yugo de maldición de sobre nuestras casas, por nosotros, por nuestros hijos. Porque a partir de ti puede comenzar la generación que será bendita hasta 1000 generaciones. Tal vez tú seas la quinta o sexta generación que trajo la maldición, sobre la cual vino la maldición de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, no sé. Pero a partir de ti, a partir de tu casa, de tu familia, de tu historia de vida, comenzará la bendición para tus hijos, para tus nietos, bisnietos y todos los demás que puedan venir. Amén. Cuarto, renuncie a todo contacto con las tinieblas. Apártese de todo camino, acto o persona mala, abominable, vil o inmunda. Destruya todo elemento, imagen, símbolo o figura de idolatría, ocultismo o que represente un pacto que haya hecho. Declare y pronuncie con su boca. Quinto, una oración rompiendo la maldición. Realice la oración de la siguiente página en voz audible y creyendo lo que declara. Entonces, en el grupo pequeño vamos a tener la oportunidad de leer esta oración. Es la oración quebrantando el poder de las maldiciones, ¿cierto? Ahí lo vamos a hacer con nuestro grupo pequeño y también allí contestaremos las 4 preguntas que se nos hacen. Vamos a orar, mis hermanos, para que podamos pasar a nuestro tiempo de grupos pequeños. Señor, te damos gracias por la oportunidad de aprender más de tu palabra y gracias, Señor, porque estás ministrando nuestro corazón. Pedimos la asesoría de tu Santo Espíritu para que haya convicción en nosotros y para que podamos seguir estos pasos fielmente. Quita todo temor de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.